algo que nos ayude a tener la relación más, tal vez, más como retenerla, pues es eso, ¿no? O sea, como algo más aceptable, lo más bueno, digamos. Y el desplazamiento es como lo malo, ¿no? Independientemente si es bueno o malo, pues el desplazamiento como que lo desplaza donde pueda, ¿no? O sea, donde pueda sacar algo de ira, enojo, o incluso, no sé, otro tipo de sentimiento no necesariamente malo. Pero la sublimación sí, ¿no? O sea, que tiene que ser, en teoría, entre comillas, como lo bueno, ¿no? Que es donde lo puedes canalizar y que sea aceptable, ¿no? Incluso Sí, ahí, perdón, es que sonó mi teléfono, incluso por ahí, como mencionaste, el libro de Malestar, lo maneja mucho, ¿no? Ahí Freud, ahí lo de que la sublimación lo hace la analogía con bueno, el ejemplo con el arte, ¿no? Y mucho en el deporte, justamente. sí, 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 justamente. Sí, justo como lo dices, a lo mejor a veces es difícil categorizar las cosas como buenas o malas, porque más bien pienso yo que desde el psicoanálisis las cosas son coyunturales en el sentido de que el sujeto hace lo que le es más conveniente posible en esa situación en la que está. Y dado esas circunstancias no podríamos decir como que hizo algo bueno o malo, pero si lo vemos ya desde un contexto social, pues sí hay cosas que son buenas o deseables y cosas que no son tan favorables para el sujeto. Pero no sé si más o menos con esas ejemplificaciones haya quedado ahí aclarado tu duda JR23 o crees que podamos hacerlo de otra manera. Sí, ya me quedó más claro, muchas gracias a los tres. Sí, no, y digo, también eh, es a veces un poco confusa la teoría psicoanalítica, pero esperemos tratar de sortear un poco esa confusión y llegar como al resumen más conciso de las generalidades de la teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, ahora vamos con el desarrollo psicosexual infantil o lo que también se llama las terapias del desarrollo psicosexual. Y que justo esa fue otra de las cosas por las cuales socialmente y culturalmente Freud fue muy estigmatizado, muy marginado, porque imagínense en su época, pues él decía que también los niños podían tener una vida sexual, tal vez no genital como la de los adultos, no necesariamente genital, pero de una u otra manera tienen igual pues una vida sexual y tienen ciertos actos que pues remiten a su desarrollo sexual. Entonces, el escuchar eso para las comunidades conservadoras de esa época, para la cultura en general de esa época, pues sí fue así como de, ¿qué te pasa, no? Si los niños son unos angelitos. Incluso, este, igual otro concepto por el que fue muy criticado es que él llegó a denominar a los niños como perversos polimorfos. Y aunque de buenas a primeras son así como muy golpeado eso de perversos polimorfos, a lo que se refiere justamente Freud es que son perversos en el sentido que por su edad biológica no están desviados de la etapa de la meta reproductiva. Es decir, obviamente un niño en su sexualidad no tiene como fin la reproducción, sino simplemente la sexualidad es algo que surge desde el nacimiento. Y dice que son polimorfos porque justo van atravesando diferentes etapas. Entonces, eso es realmente a lo que se quería referir Freud, pero en su momento fue como muy mal tomada esa concepción y lo super criticaron y lo super censuraron. Pero bueno, ya actualmente hay muchas cosas de las etapas del desarrollo psicosexual que sí han sido retomadas por la misma psicología. Eventualmente, incluso hasta se llega medio a parecer a lo que plantea en su momento Piaget, incluso Vygotsky, ¿no? Que igual estudian el desarrollo, pero realmente él, pues, habla mucho como en general en su obra de la cuestión sexual, porque algo que sí vale la pena apuntar demasiado es que cuando Freud habla de sexualidad no habla necesariamente de genitalidad, incluso él hace una gran diferenciación entre lo genital,
entre la genitalidad y entre lo sexual. La genitalidad, pues sí, evidentemente es lo que remite a lo corporal, a los órganos genitales, a las sensaciones del órgano genital, pero lo sexual para Freud implica muchas cosas, implica pues el cómo es la expectativa que hay de ti respecto a tu género, culturalmente, cuáles son las implicaciones que conlleva tener uno u otro género o de identificarse con determinado género, y obviamente el cómo esas mismas concepciones desde lo social y desde lo cultural del género, este, pues estructuran la mente de la persona, ¿no? Y cómo al final también eso los puede llegar a, pues, a conflictuarse o a sobresalir incluso en ciertas cosas. Y bueno, pues básicamente las etapas del desarrollo psicosexual están ahí más o menos cronologizadas, pero se sabe que pues no es tan común que se lleven en esas etapas, en esos momentos de la vida. Hay personas que incluso pues no llegan a superar ciertas etapas y pues se quedan como con ciertas características de esa etapa del cómo lo describe Freud, ¿no? Entonces, bueno, la etapa oral, que es de los 0 a los 18 meses, y pues tiene mucho sentido porque al final en esa etapa los niños no tienen mucha motricidad gruesa, tampoco tienen como mucha motricidad fina, entonces obviamente la forma en cómo descubren al mundo pues es a través de la cavidad bucal, a través de morder las cosas, a través de chupar, a través de succionar el seno materno, eventualmente también a través de succionar la mamila. Entonces es como bien común, ¿no? Que incluso como los niños todos lo están mordiendo, todos lo están chupando, pero realmente pues es la manera en cómo están explorando y conociendo el mundo. Incluso es la manera en cómo obtienen placer, porque justo al no estar tan activadas estas otras extremidades u órganos del niño, pues la manera en cómo realmente pueden sentir su exterior es a través de la boca. Y eso a la vez que es displacentero, pues también puede ser placentero. Esa etapa aparentemente se da de los 0 a los 18 meses, pero realmente también requiere muchas implicaciones de crianza y de su contexto para que pues, esa etapa se logre sobrepasar. Después está la etapa anal, que es de los 18 meses a los 3 años. Entonces, Freud habla de que en esta etapa el niño pues empieza como el control de esfínteres, ¿no? Es la época en la que empieza a tratar de aprender a ir al baño, en la que trata de retener ya las heces para llegar al espacio que le fue designado geográficamente como baño. Y pues es a través de esa retención de las heces y del defecar que también pues el niño empieza a conocer otro tipo de placer y sobre todo, y también esto tiene como mucha lógica, dice Freud que suena muy gracioso, pero que el primer regalo del bebé a los padres pues es el que aprenda a defecar en la taza, el que aprenda a defecar en el espacio que le fue designado como sanitario. Tiene eso mucho sentido porque pues al final eso es muy favorable para los papás a través de que el niño ya realmente pueda eh, hacer del baño en la taza, pues ya les quita a ellos la labor de tener que limpiarlo, de cambiarlo y todo eso que no es necesariamente agradable. Y aparte de todo, después el niño se da cuenta que es a través de estos actos que puede controlar el mundo. Bueno, o sea, no en mal sentido, ¿no? Sino que realmente puede tener incidencia en el mundo. Porque el hecho de que defeque o no en la taza del baño, eso moviliza el sentir de sus papás, en el sentido de que si no defeca en el baño se enojan, pero si lo hace en el baño, pues se contentan. Entonces eso obviamente le va generando al niño una sensación de decir, esto que estoy haciendo está bien, y esto que estoy haciendo está mal, pero también puedo utilizar esto para controlar mi entorno a mi favor o en mi contra, ¿no? Después, bueno, se dice que esa etapa es de los 18 a los 3 años, pero como les digo, y como en todas las etapas, eso va a requerir muchas situaciones sociales y de crianza para que realmente se logre pasar.
Porque bueno, también hemos sabido casos de niños que después de los 3 años pues siguen teniendo ese conflicto de no saber retener los esfínteres, de controlar los esfínteres, perdón, o incluso niños que todavía siguen hasta los 3 años pues chupeteando cosas y que podríamos decir que todavía siguen en su etapa oral y todo eso, ¿no? Después, de los 3 a los 6 años, es la etapa fálica y durante esta etapa la atención se centra en los genitales y en la exploración de la diferencia entre los sexos. Creo que también es muy común ver cómo a veces los niños juegan así con sus compañeros, compañeras de escuela, decir, tú tienes esto, yo no tengo esto, que en ese caso podría ser vagina o pene. También digo, suena como muy raro decirlo, pero sí es como muy común que en esta etapa los niños empiecen a experimentar como la masturbación y cosas así. Y también se dice que en esta etapa es cuando ocurre el Edipo, lo que le llaman el famoso complejo de Edipo, que básicamente el Edipo, después lo vamos a ver descrito de manera más profunda, es una sensación de amor exacerbado por el padre-madre del género, el que corresponde al niño, y un odio hacia el género, hacia el padre-madre del género contrario, ¿no? Es decir, eso desde lo heteronormativo, pero después el mismo Freud y sabemos actualmente que puede no pasar así, que puede ser que más bien el niño tenga amor hacia la persona, hacia el padre, madre de su género y tenga odio por el contrario. Y eso de una u otra manera puede irnos hablando de cuál puede ser en un futuro pues su decisión de objeto de deseo, como dice Freud. No es condicionante, no es una regla general, pero puede ir como delineando esas cosas de hacia dónde va a ir vertida su preferencia. Y que dicho sea de paso, también vale la pena hacer como énfasis en esto. No es deseable hacer una especie de corrección respecto a hacia dónde se va a direccionar el deseo del niño. O sea, no es como decirle, te voy a obligar a que ames al de tu género contrario porque yo quiero que tengas esta orientación. Evidentemente eso es sumamente contraproducente. Porque aparte de todo, como les dije, pues no es una condicionante. También la orientación en un momento dado conlleva otros factores. Es mucho más compleja, pero sí puede irse visualizando desde ese momento. Luego el periodo de latencia, que es de los 6 años a la pubertad, y digo eso también creo que lo vemos muy comúnmente en nuestra cotidianidad, pues es el periodo donde como que separa la libido, como que se deja de tener como interés por las cuestiones sexuales y se remite esa energía como a cuestiones intelectuales, a actividades físicas, a hobbies. Lo vemos mucho, ¿no? Como que es esa época de los 6 años hasta la pubertad donde los niños de pronto dicen, quiero que me metas a natación, que me metas a fútbol. Y entonces ya no están realmente como interesados en esa exploración sexual, sino que llevan esa energía a esas actividades que también tiene como mucha lógica que pase de esa manera, porque como sabemos ya también desde las neurociencias, es desde el nacimiento hasta los 12 años que pues hay más neuroplasticidad en el cerebro y que es donde de pronto es más deseable que haya ese tipo de actividades intelectuales para que se genere de forma más sólida ciertos conocimientos o ciertos aprendizajes. Entonces, yo no podría decir como que es algo que sucede de manera mágica, pero sí me parece como muy lógico que en esa etapa se dé la latencia. Después, la etapa genital, que es de la pubertad hacia la adultez, y ya en esa etapa pues hay un renacimiento del interés sexual y ya se empieza a centrar el adolescente y adulto joven pues en relaciones sexuales maduras, en tener lazos más estrechos con sus pares, con sus compañeros. Y digo, también lo ven mucho en la cotidianidad que es en esos momentos de la adolescencia, como de los 12, 14, que empiezan a decir, ay, es que yo te quiero mucho y vamos a ser amigos por siempre, y se hacen como las amistades más, significativas o más duraderas que a veces terminan perdurando hasta la adultez. Entonces eso tiene que ver un poco, pues, con las características de la etapa genital. Ahora,
Aparentemente, yo ahí sí como que personalmente les podría decir que discrepo hasta cierto punto con esa percepción, pero se cree, o incluso creo que es muy comúnmente en la cultura popular decir, ay, es que tienes fijación oral. Y se habla como de que las personas que tienen esta cosa que le dicen fijación oral son los que no lograron pasar su etapa oral, por ejemplo, ¿no? O las personas que dicen que son como muy alcohólicos o muy fumadores. Ah, es que tienes fijación oral porque quieres estarte metiendo algo a la boca siempre, ¿no? Entonces, hay esa creencia, pero yo estaría un poco dudoso de que realmente sea de esa manera. Sin embargo, dejo ahí ese dato al aire. Y luego, bueno, relacionado con este tema de las etapas del desarrollo psicosexual, pues está el complejo de Edipo, que ya me hemos dicho. Se vive en la etapa fálica, que es de entre los 6 y de los 3 y los 6 años, 5 años. Esta definición, como muchas de las de la presentación, la saqué del glosario de psicoanálisis de Jean Laplanche, de Jean Bertrand Portalis, creo que se llama. Lo tengo ahí lo he subido en el Drive, por si después lo quieren consultar. Básicamente, la importancia del complejo de Edipo, más allá de la definición que aquí nos están dando, es que es en ese momento donde el padre puede instaurar la ley, en el sentido de darle a entender al niño, pues que no puede tener una relación sentimental o sexual con su madre, porque al final es parte de la prohibición social del incesto, ¿no? Es algo que no es deseable a nivel social. E incluso hasta a nivel biológico no es tan deseable, ¿no? Entonces, es en ese momento donde el padre puede remarcar concretamente, decir, no puedes estar con tu mamá porque tu mamá es mi esposa, yo soy la ley y yo soy a quien tienes que obedecer. Y justamente es que después como que se llegan a ver otras figuras paternas en la sociedad, como pensar pues en el gobierno, la policía, en los poderes, en el Estado, en Dios. Todas esas son formas como de representación de la ley paterna. Si se dan cuenta al final, cómo nombran a Dios en la Biblia, como Dios Padre, por ejemplo, ¿no? O incluso muchas veces dicen es que el Estado es paternalista, ¿no? En el sentido de que tiende a ser como protector, como que tiende a ser conciliador, ¿no? Aparentemente, vamos a decirlo así, pero es como una manera en la que realmente el niño puede entender pues que existen leyes y que existen normas en su entorno que debe acatar, ¿no? Y que no puede estar haciendo las cosas así de manera arbitraria a su antojo. Y es desde ahí, desde ese primer momento en el que se da el complejo de Edipo y esta implementación de la ley paterna, que el niño empieza, como habíamos dicho anteriormente, a interiorizar el super yo, el deber ser, el cómo debe de comportarse ante la sociedad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda para ya seguir con la curva final de la presentación o algún comentario. Todo chido. Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos en la última parte. Me parece que es igual ahí en el malestar en la cultura, que Freud habla sobre las tres heridas narcisistas de la humanidad. ¿A qué se refiere con esto? Dice que la humanidad se ha ido como sintiendo cada vez más, digámoslo así, desolada, en el sentido de pasar a pensar que lo era todo en el universo, a darse cuenta de que a veces no es ni siquiera responsable de sus propios, o no responsable, sino es consciente de sus propios actos, ¿no? Entonces, dice que la primera herida narcisista fue la teoría heliocéntrica de Copérnico. Es decir, esta teoría en la que Copérnico da a entender pues que la Tierra no es el centro del universo y que por lo tanto la humanidad no es el centro del universo, ¿no? Después, la segunda herida narcisista es la teoría de la evolución de Darwin, donde pues Darwin dice que somos una especie más entre todas las especies, ¿no? Somos un homínido más entre todos los homínidos. De pronto ya hay un video como muy burdo, que dice yo no nací del mono, de un niño que es predicador, ¿no?
Obviamente sabemos desde la teoría evolucionista que no es como que vengamos literalmente del mono, pero digo, así compartimos como homínidos ciertas características y somos una ramificación de ese origen evolutivo. Pero a grandes rasgos a lo que se quiere referir Freud es como esta caída del ego humano de pensar primero que ya ni siquiera son el centro del universo y ahora pues a darse cuenta de que ni siquiera son la única especie ni la más importante en la Tierra. Y pues la tercera herida narcisista es la del inconsciente, de la teoría del inconsciente de Freud, en la cual pues la humanidad se da cuenta de que pues ni siquiera todos sus actos son conscientes, de que ni siquiera ellos son, eh, pueden desear todo lo que hacen, sino que hay veces en que articulamos o hacemos ciertas cosas pues desde lo inconsciente y sin premeditarlo o sin saber por qué lo estamos haciendo. Entonces, el comprender todo esto, este, pues le da un giro a la historia de la humanidad en el sentido de dejar de percibir el conocimiento o la ciencia, pues desde una posición antropocéntrica, de pensar que todo lo que se tiene que teorizar o conceptualizar, pues tiene que ser en torno a la humanidad, sino que la humanidad es una especie más, una cosa más ahí que está compartiendo pues espacio con otras especies, con otros seres vivos, con otras formas de vida, con otros objetos, con otras mentes, ¿no? Y que dado eso, pues es que tiene que existir como esta manera de conciliar el cómo existo en la sociedad sin tener que verme yo como centro del universo, centro de la creación y centro de la sociedad, ¿no? Y es en este mismo libro del malestar en la cultura que también hay, quiero hacer una pequeña apuntación, una breve anécdota. Se dice que en un momento dado Freud también llegaba a tener procesos de autoanálisis. ¿Ya qué se refiere con eso? Es que de pronto llegaba a mandarse cartas, correspondencia con algunos colegas, entre los cuales estaba Romain Rolland y Wilhelm Fliess. Se dice que él le mandaba como sus inquietudes, sí personales, pero también teóricas. Ellos lo retroalimentaban en el tiempo y esa retroalimentación lo ayudaba como a entender ciertas cuestiones inconscientes del mismo. Entonces dicen o catalogan eso como un proceso de autoanálisis de Freud. Y bueno, dentro de esta correspondencia que llegó a mandarse con Romain Rolland, él le cuenta sobre algo que le llama el sentimiento oceánico, que básicamente para Romain Rolland es como una experiencia de unidad con el universo, una sensación de conexión con el infinito y trascendental, pero que también Freud dice que es como una especie de reminiscencia del pensamiento religioso, en el cual uno constantemente se siente que está inmerso en algo más grande que uno mismo. Y creo que eso es algo que nos pasa constantemente, ¿no? Sentir que somos parte de algo que es más grande que nosotros. Y de ahí tal vez viene también de pronto que haya personas que tengan pues esta necesidad de remitirse a las creencias religiosas, de pensar que hay un ente pues más poderoso, más grande que la humanidad, que la creación de la humanidad. En el caso de la ciencia, pues también a veces ese es un poco el pensamiento, ¿no? Pensar en la ciencia como una cosa más grande que nosotros, como una serie de cúmulo de conocimientos que son más grandes que nosotros como individuos y que debemos vertir nuestra confianza en ese discurso. Y esto tiene relevancia en el contexto del análisis que vamos a hacer mañana, porque a grandes rasgos es un poco lo que yo por lo menos logro visualizar en la película. Que digo, ya no quiero ahí como spoilereársela si es que no la han visto, pero a mí por lo menos me pareció relevante traer al tema esta cuestión del sentimiento oceánico. Y bueno, ya finalmente algunos conceptos adicionales a los que acabamos de ver es el concepto de pulsiones, que básicamente para Freud la pulsión es esta motivación que impulsa el comportamiento humano
y determina gran parte de nuestras actividades. En un primer momento, Freud hablaba de pulsión de Eros y pulsión de Tánatos, refiriéndose como a esta dicotomía entre pulsiones que llevan a la perpetuación de la vida, a lo que lleva al placer, digamos, y las pulsiones del Tánatos vendrían a ser lo contrario, las pulsiones de autodestrucción, de muerte, de violencia, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que se piensa que realmente no es que hayan pulsiones de Eros o de Tánatos, sino que simplemente hay pulsiones. Porque como les decía yo hace rato, dentro del psicoanálisis no podríamos catalogar así de manera tajante que algo es bueno o malo, porque realmente dentro de la estructura psíquica de la persona no sabemos si, por ejemplo, algo que para nosotros es destructivo, para esa persona lo está manteniendo a pie o como decíamos hace rato, pues es su muleta, ¿no? De la cual está prescindiendo para seguir existiendo. Entonces, es importante sí entender como un dato cultural que está en esta concepción de pulsión de Eros y Tánatos, pero realmente creo que sobre la práctica lo que podríamos pensar es solamente en pulsiones, tal cual, sin catalogarlas o sin adjetivarlas como de Eros o de Tánatos, ¿no? Porque digo, también dicho sea de paso, y que es algo que también dice Freud, como que es bien fácil que una cosa que es, pues, digamos, constructiva o que pueda perpetuar la vida, pues se vuelva todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, como las personas que van al gimnasio, o sea, puede ser aparentemente que parezca que es algo que favorezca mi salud, pero si lo hago de manera, pues ya adictiva casi, pues llega un momento en el que puede ser dañino y así, ¿no? Entonces, y él lo dice en el sentido de que también es muy fácil que el amor se convierta a odio, o esta clásica frase, no la dice él, pero más o menos tiene esa misma idea de que del amor al odio hay un solo paso, ¿no? Él piensa lo mismo, piensa que es como que muy fácil que un sentimiento de amor se vuelva a odio y que realmente el desprendimiento de un sentimiento es cuando ya existe la indiferencia, pero que mientras tanto amor como odio siguen siendo afectos, siguen siendo un sentimiento hacia determinada persona o situación. Entonces, por eso de pronto, como dije al principio, es bien difícil que desde el psicoanálisis podamos utilizarlo como una medida de qué es bueno y qué es malo, o de diagnosticar o poner una etiqueta diagnóstica para decir es que tienes estas características en tu personalidad y por lo tanto esto es malo, sino que más bien se piensa desde el psicoanálisis, de nuevo, que existen estructuras en las cuales habitamos la palabra y que esa palabra y cómo la habitamos, pues es un poco a cómo nosotros nos vamos a entender que es conveniente para nuestra subjetividad, para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esa fue la sesión de estudio. Como les digo, hay como 1000 temas más que pudiéramos ver, pero yo creo que ya tan solo así terminamos un poquito. Espero que con más dudas que respuestas, porque creo que cuando hay más dudas tenemos esa hambre de seguir aprendiendo e investigar. Pero como les comentaba, pues ojalá eventualmente podamos pues volvernos a reunir en otra sesión así, tanto para este tema y seguirlo profundizando, como para pues algún otro tema que eventualmente surja pues inquietud de estudiar, ¿no? Pero bueno, hasta ahora alguien quiere dar un comentario, alguna pregunta que tenga respecto a toda la presentación, alguna duda adicional que no se haya visto aquí. JR23, adelante. Gracias. Sí, yo, bueno, ese de pulsión de Thanatos, yo lo conocía como instinto de muerte. Quiero creer que es lo mismo Ujú, viendo la definición. Y también como lo menciona Freud ahí en el malestar de la cultura, como hay una agresividad que tenemos los humanos y que tenemos que reprimir por X o Y situación.
por las leyes sociales, por ejemplo, y que por eso justamente aparece ese malestar en la cultura y que justo también hay la carta que se envía con Albert Einstein en la. Perdón, JR23, de pronto se te corta. Creo que de hecho ya te dejamos de escuchar. ¿Alguno más se le está interrumpiendo la señal o es mi internet? No, se dejó de escuchar. Ah, ok. Sí, yo creo que ya se le trabó, que veo que ya hasta se le bloqueó su micrófono. Internet. Ujú. Escribí en el chat JR que hasta qué parte lo escucharon. Ah, ok. Que es la carta que se envía con Albert Einstein, creo que hasta ahí yo te llegué a escuchar. Pues si gustan en lo que ya sea que JR23 escribe ahí en el chat o puede reanudar su señal de internet. No sé si alguien más quiera comentarnos algo al respecto, alguna. eh, sí. Sí, justo, bueno, eh, ahí también brevemente comentar, porque al final pues es la materia del análisis de mañana. A lo que hace referencia Freud con esta cuestión del malestar en la cultura es justo eso, ¿no? Pensar cómo la cultura al final conlleva una forma de relacionarnos, una serie de normas, una serie de leyes, una serie de costumbres, de tradiciones, hasta de formas de vestir, de alimentos, a los cuales deseablemente la mayoría de la población se entrega, pero que evidentemente siempre van a existir ahí individuos, sujetos, que no se sientan tan cómodos con esas prácticas, ¿no? Y entonces de ahí proviene justamente el malestar. Y que de cualquier manera, hasta entre las personas que asimilan realmente la cultura, pues existe un grado de malestar en el sentido de decir, él toma mucho esta cuestión de la prohibición del incesto. Entonces, pues evidentemente es probable que haya muchas personas que a pesar de que culturalmente asumen esta cuestión de que el incesto es algo prohibido, pues tienen como este deseo, esta fantasía de realmente tener algo con una persona de su familia. Digo, eso pasa también, ¿no? En una manera ficticia lo vemos en la película de El Castillo de la Pureza, que más o menos habla de eso un poco. Pero digo, yo lo hablo en la ficción porque no he tenido la oportunidad, para bien o para mal, de conocer casos en la vida real, pero seguramente que habrá personas que sí sepan de casos donde eso pasa. Pero bueno, a ver, dice aquí otra vez JR23, ¿cómo se presenta? Es algo que siempre se tiene desde pequeños. Sí, como decíamos en esta sección de las etapas del desarrollo psicosexual, el super yo se empieza a articular desde el nacimiento. Desde ese momento en el que también se empieza a dar el complejo de Edipo, que sí ya es como en una etapa más avanzada del niño, pero que no significa que desde el principio no lo empiece a visualizar, pues siempre existe como este acto, sobre todo a nivel cultural desde el padre, o de nuestra cultura se entiende que es desde los padres, pues de implementar la ley, ¿no? Y de ser el que regaña, de ser el que prohíbe, de ser el que limita, de ser el que de entrada le dice al niño no puedes estar con tu mamá porque tu mamá es mi esposa, tú búscate eventualmente te vas a encontrar a tu propia pareja. Entonces, sí, justamente el super yo y lo que implica pues las normas sociales, las leyes, se van implementando desde niño, desde el simple hecho también de, como decíamos en la etapa anal, pues de que el niño empieza a comprender que tiene que ir al baño en un espacio delimitado que es el baño, que tiene que hacer sus necesidades biológicas en ese espacio delimitado que es el sanitario, pues ya desde ahí se está implementando una ley, ya desde ahí se está implementando algo cultural, ¿no?
Porque bueno, así lo hacemos nosotros en Occidente, pero en Oriente pues tienen otras formas de ir al baño y todo va a depender de cómo culturalmente tengan esa manifestación o esa forma de hacer las cosas. Pero sí, de una u otra manera termina dándose desde el nacimiento. Y eso, digo, también anudándolo, no lo dice necesariamente Freud, pero se supone que también uno de los primeros acontecimientos traumáticos del niño, pues es la introducción del lenguaje, porque es como de pasar de una experiencia sumamente sensorial a solamente ver cosas, a que de pronto te empiezan a decir, es que para poderte referir a tal cosa tienes que decirle así, entonces para el niño puede llegar a ser así como bastante conflictivo, sobre todo al grado de que creo que también lo vemos mucho en el comportamiento del niño, que se dan como que hasta inventan palabras para expresar ciertas cosas o para referirse a ciertas cuestiones. Y de pronto cotejar con el mundo que no se pueden referir a eso como su palabra la habían inventado, digamos. Por dar un ejemplo, que le digan al perro guau guau, ¿no? Obviamente está utilizando, pues, hay algo como más onomatopéyico, pero pues el hecho de que a largo plazo ya no le pueda decir guau guau y le tenga que decir perro, pues para el niño también ya desde ahí es conflictivo, ya es como, incluso hasta tiene un grado de traumático el pensar que él tiene que ser el que se adapte hacia lo que está afuera y no que lo de afuera se va a adaptar hacia él, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos espero haber contestado tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda, un comentario? Bueno, pues ay, ya dice Hilda, no puede verla completa, aquí llegó el oxígeno para... Ok. Sí, recuerden nuevamente que la sesión, creo que se me cortó en un momento, pero espero tratar de subir lo más posible de la sesión. Va a estar grabada y pues subida en YouTube. También tengo la presentación y la voy a subir al Drive. Y de cualquier manera, ya en el Drive está todo el glosario de psicoanálisis de Jean Laplanche, como algunos otros textos básicos, y voy a tratar de darles algunos otros todavía más sintetizados para que por si quedan dudas pues tengan todo ese respaldo tanto en la presentación como las lecturas como esta misma grabación, pues a manera de apunte, y que si eventualmente les interesa retomar estos temas o volver a la información para recordar ciertos conceptos, pues tengan ese respaldo. Entonces, pues tentativamente nos estaremos viendo mañana por la noche. No quise adelantar mucho justamente del malestar en la cultura porque al final pues es lo que vamos a ver mañana. Pero estos fueron como los antecedentes y los conceptos básicos para por si todavía están realizando la lectura o algún resumen de la lectura, por lo menos entiendan ciertos conceptos que se les van apareciendo y que no tengan como completamente esta duda y eso los haga retraerse de continuar con el análisis. Entonces, nos estaríamos viendo mañana y pues de nuevo, como siempre, les agradezco por estar aquí en estas sesiones que cada vez veo que son más los interesados. Ah, Diego, levanta la mano. No, tuve un error. Fue un error levantarla, pero sí tenía una pregunta. Es claro que Freud es las bases, pero los demás psicoanálisis, dirías, por ejemplo, el psicoanálisis de Fromm, tú lo veías, había algo que Fromm decía que me gustaba, de que Freud en efecto sí psicoanalizó la sociedad, pero no la sociedad contemporánea capitalista. Y en este sentido, para entender psicoanálisis más modernos, ¿dirías que aún así se debe de profundizar en la obra de Freud o se puede partir de los psicoanálisis más modernos desde un inicio? Yo, honestamente, ahí sí me iría, sí, a las bases como una forma de andamiaje, porque al final, pues tiene todos los conceptos básicos. Y algo que no quiero yo demeritar a los demás discípulos, alumnos de Freud, que fueron Sadler, Jung,
Melanie Klein, Anna Freud, pero la cuestión es que creo que en su momento sí ya cada quien se fue yendo por su lado, ¿no? Mm. Y de pronto hubo algunos que sí, de plano se salieron completamente de la idea original, pero sí también sé que hay muchos autores contemporáneos que vale bastante la pena retomar, aunque yo siento que si no tienes como todo este bagaje de la teoría freudiana, sí va a ser como muy complejo que te avientes ya directamente como a otro autor. Ujú. No en el sentido como de que, léete todas las obras, porque la neta es que sí están bastante largas. Pero sí por lo menos quizá algo bien básico, porque justo creo que también eso es lo que pasa mucho con Lacan, que igual es otro revisionista de Freud relativamente contemporáneo. Él lo que hizo fue, incluso se habla mucho de esa técnica, revisar a Freud al pie de la letra, a la letra le dicen incluso. Y ya después en esas inconsistencias, en esos vacíos que encontró en la teoría freudiana, es donde él empezó a meter sus aportaciones teóricas desde su contexto, desde su epísteme, pero inevitablemente si utiliza él los conceptos freudianos y estoy completamente seguro de que los demás autores han de hacer un poco lo mismo. Jung sí saca dos, tres cosas que ya fueron completamente su cosecha y ahí tuvieron como una cosa bien visceral entre ellos y lo refutó. Yo siento que más a una cuestión como de conflictos personales que tuvieron, que realmente sea algo productivo o fructífero para la teoría, pero de una u otra manera siempre van a estar ahí presentes los conceptos básicos de Freud en todos los demás psicoanalistas, en Castoriadis, el mismo Foucault también de pronto estudia el psicoanálisis, el mismo Zizek, que también es contemporáneo. Entonces, sí, en resumen, yo creo que sí tiene que leerse Freud como básico, no porque seas freudiano, pero sí como una manera de ya después poder entenderle más a los que le siguieron. Y así como que entiendo tu punto, ¿no? Como cuando alguien cree que en filosofía ha profundizado con el mundo de Sofía, pero el mundo de Sofía pues es un muy buen acercamiento. Aquí te pregunto, ¿hay algún libro, quizá no del propio Freud, pero de alguien que lo haya leído bastante que dijeras, mira, como para que medio le agarren la onda todo en general, puedes leerte este? Pues la gran cuestión con justamente la teoría freudiana, que fue un poco lo que dijimos al principio de la Es que llegué presentación. tarde, perdón. Sí, no te preocupes. Es que fue bastante mal interpretado tanto por sus contemporáneos como por mucha gente en la actualidad. Mario Bunge es un gran detractor de Freud. El mismo Foucault en algún momento primero fue como detractor, después se terminó por convencer de su teoría. Y a lo que yo voy con eso es que de pronto a mí sí se me hace complejo tratar de entender a Freud desde alguien que no sea Freud, porque sí puede llegar a pasar el hecho de que lo interpreten mal o se lo lleven por otro lado y realmente no entiendas la idea original de lo que él estaba abordando. Entonces, yo sí me iría a leer más a Freud y en ese sentido, justamente, decía también al inicio, tiene un texto que se llama Introducción al Psicoanálisis, que son todas las ideas en lo superficial. Es una conferencia, una serie de conferencias que él estuvo dando para la comunidad médica, justamente para dar a conocer sus postulados teóricos. Y que dicho sea de paso, de nuevo repito esta cita que hace él, cito esta como conjetura o este discurso que da él hacia los médicos, diciéndoles que después de esas conferencias seguramente no van a ser ni psicoanalistas ni van a tener la preparación para ser psicoterapeutas, pero que seguramente habrá quienes se queden con la curiosidad y también le dice a los que se quedan con la curiosidad y yo los disuado de que quienes tengan la curiosidad no continúen por el psicoanálisis, porque tiene muchas desavenencias estar estudiando el psicoanálisis. Eso lo dice en su contexto, porque pues siempre estuvo bien en contracorriente todo lo que estuvo haciendo y actualmente sigue siendo así. Actualmente el psicoanálisis es una de las posturas como el patito feo
de la ciencia y de la psicología, pero yo creo que si logras sobrepasar como ese mal trago que te puede dar de primer momento el psicoanálisis, sí se puede volver una herramienta muy interesante. Nos dice aquí JR23, de Freud como tal podría ser el de autobiografía, historia del movimiento psicoanalítico. De alguien externo a Freud podría ser el seminario 1 de Lacan, obvio ya un poco con sus ideas. Sí, Lacan sí está muy complejo. Justo igual quise como proponer yo un tallercito de Lacan, pero sí ya está bastante espeso, muy, muy, muy espeso yo diría que está Lacan. Pero sí, digo, quien quiera atreverse y tenga la valentía de ahí meterse a Lacan directamente, pues sí le doy la bendición, pero no le quito la buena intención. Entonces sí, básicamente eso, no sé, yo me iría directamente a este texto que tiene que se llama, sí, dice Omar Márquez, a Popper no le gustaba el psicoanálisis, sí, exactamente, lo refutaba con su teoría de la falsabilidad. Él justamente utilizó el psicoanálisis como uno de sus ejemplos más claros para dar a entender esta cuestión de la falsabilidad. Y a muchos, ¿no? A muchos no les gusta. Pero bueno, al final, pues eso es lo importante de esta cuestión, que haya como una riqueza teórica, ¿no? Y ya, pues al final te recomiendo que leas ese de Freud. Y creo que también uno de los que se hacen más a menos y que tienen como más teoría social, que de pronto se siente menos pastosa la teoría social de Freud, es Tótem y Tabú y Malestar en la Cultura. Pero la verdad es que creo que ya cada quien de pronto va encontrando como su gusto y su camino, si es que realmente te llega a interesar, y si no, pues ya con que te quedes con las ideas generales es importante. Y digo otra vez ya final ahora sí, al final Freud es muy usado en psicología de una u otra manera. Tanto la APA como el DSM-5 han implementado un chorro de conceptos de Freud y del psicoanálisis que no se usan en el contexto psicoanalítico, obviamente, pero que sí los llegan a utilizar en varias cuestiones de las diferentes psicoterapias que existen, los mecanismos de defensa, las etapas del desarrollo psicosexual, los tópicos, particularmente el yo, esta cuestión de la asociación libre como forma de entrevista clínica es un instrumento que le dio un chorro de avance a la psicología. Entonces, por eso yo los exhorto a que, si bien no se vuelvan freudianos o psicoanalistas, por lo menos sí, pues hay este interés por estudiarlo, aunque sea superficialmente. Entonces, bueno, de mi parte, pues creo que sería ahora sí todo, a reserva de que todavía tengan un último comentario, y si no, pues nos estaremos viendo mañana. No, muchas gracias a todos. De nuevo agradecerles por estar aquí, y pues espero que podamos seguirnos viendo en un futuro y que no hayan perdido el ánimo con mi choro mareador. Nos estamos viendo, que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos mañana. Descansen, bye. Igualmente, bye.